Para generar el filtro pasa abajo, en realidad, la función FFT shift no es necesaria. Em, Esto depende mucho de cómo uno genera la función. Para eso uno crea un eje de tiempos, ¿sí? Supongamos que tengo que hacer, no sé, 20 tabs. ¿Sí? Vamos a hacerlo parejo, 21 tabs. ¿Sí? Entonces yo digo que n va a ser 21 y vamos a hacer el ejercicio como lo tenemos acá. Frecuencia de paso 0,1, frecuencia de stop 0,2. Entonces el ancho de banda de transición es de 0,1. Como es rectangular, vamos a usar esta formulita que está acá. Sabemos que el ancho de banda de transición es 4 sobre la cantidad de tabs, por lo que puedo invertir los dos. La cantidad de tabs va a ser 4 sobre 0,1, 40 tabs. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo con los parámetros del ejercicio. M, que va a ser mi cantidad de tabs, va a ser 40. Acá puedo hacerlo simétrico, ¿sí? Si lo hago simétrico, entonces mi filtro tenía una frecuencia de transición de 0,15, ¿sí? Que está en la mitad entre la frecuencia de paso y la de stop. Entonces va a ser 0,15 por el sync, que tiene que ir de tiempos negativos a positivos para tener el sync centrado, ¿sí? Y tener en total 40 tabs. Entonces, yo puedo hacer m sobre 2 de menos m sobre 2 a m sobre 2. Pero ahí estoy yendo de menos 20 a 20, por lo que el filtro total tendría 41 tabs. ¿Sí? Entonces, lo tengo que achicar en un tab a esto. Y para eso me corro en 0,5. ¿Sí? De menos m sobre 2 más 0,5 a m sobre 2 menos 0,5. Y bueno, me olvidé acá adentro de multiplicar por la frecuencia de transición, por los 0,15. Entonces, si hago el length de f, veo que el filtro tiene 40 tabs. Y si hago stem, el filtro está perfectamente centrado. Este filtro está bien en el tiempo y acá no tengo que hacer FFT shift. ¿Sí? El FFT shift sale si yo lo construyo en frecuencia el filtro y con una IFFT me voy al tiempo. Y la razón de eso es la fase. Entonces, ¿cuál es la fase de una señal? Bueno, cuando hago la transformada de Fourier, la transformada de Fourier me da un número complejo. El valor absoluto es la magnitud de esa señal en frecuencia. Y la fase es la fase de la señal. De hecho, puedo hacer eso con este filtro. F va a ser FFT de F, y lo voy a hacer con muchas muestras para tener una buena resolución, ¿sí? 512. Y ahora en otra figura voy a plotear de 0 a 256, perdón, 255 dividido 256, que este va a ser mi escala de frecuencias digitales, el valor absoluto de F mayúscula de la primera mitad de las muestras. Esto es solo para ver que el filtro se creó correctamente, ¿sí?
dijimos que la frecuencia de transición, que es la frecuencia donde la amplitud vale la mitad, está en 0,15 y está ahí aproximadamente. Puedo generarlo con más puntos para tener más precisión en la representación. Y va de 0,1, ¿sí? 0,1 que está por acá, a 0,2. ¿Sí? Veo que la definición está bien. El filtro tiene bastante ripple, porque tiene una ventana rectangular y no tiene mucho stab. Entonces, yo podría hacer el camino inverso. Podría agarrar este filtro y llevarlo al tiempo. O sea, lo tengo ya en frecuencia, puedo hacer la IFT y obtenerlo en el tiempo. Pero yo acá estoy viendo una sola parte de la información, que es la magnitud, no veo la fase, ¿sí? ¿Cuál es la fase de esto? Bueno, vamos a plotear. Acá mismo lo vamos a plotear. En lugar de plotear el valor absoluto, vamos a plotear el ángulo. Y el ángulo tiene la particularidad de que solo posee valores de 0 a 2pi, por lo que si yo excedo eso, voy a generar un wraparound, por lo que puedo usar la función unwrap para extenderme por encima de los 2pi, ¿sí? El unwrap desenvuelve todos estos saltos que hace cada vez que llega a 2pi. Entonces, a f le voy a calcular el ángulo para las frecuencias positivas. Si yo ploteo esto, bueno, veo que el ángulo es una recta de pendiente negativa que luego empieza a hacer wraparound, pero esto es porque le cuesta resolver aquellos puntos en los que la magnitud se hace 0, ¿sí? Ahí el ángulo no tiene definición, por lo que no puede resolver eso y extender la definición de ángulo en estos puntos que tenemos acá, cada vez que hay un 0, ¿sí? Se le complica calcular el ángulo con precisión, pero vemos que en la banda de paso, la fase de la señal es una recta. Si ustedes, ¿qué significa una recta? Hay una propiedad de la transformada de Fourier que relaciona señales en el tiempo con señales en frecuencia, que dice que si yo a una señal la corro a una posición, ¿sí? la desplazo a una muestra, por ejemplo, tengo un impulso, el impulso en 0 sabemos que la transformada de Fourier es una constante, cuya fase es 0. Pero si yo lo corro a una muestra, eso equivale a la misma respuesta en frecuencia, pero ahora multiplicada por una exponencial compleja, ¿sí? Esa exponencial compleja tiene una fase que es una recta que recorre 2pi. ¿Sí? Si lo corro dos posiciones, la recta de fase ahora recorre 4pi. ¿Sí? Y de hecho, hay una relación lineal entre la pendiente de la recta y cómo está desplazado el tono. ¿Sí? Perdón, la señal. Ahora, resulta que si yo tengo fase 0, la señal en sí es anticausal, ¿sí? Está presente en tiempos actuales y futuros.
Y lo vamos a probar acá. Fíjense que esta señal tiene fase, tiene una fase, una recta de fase. Si yo solamente hago la IFFT del valor absoluto de la señal, estoy haciendo 0 la fase, ¿sí? De hecho, puedo hacer un F2 que sea igual a abs de F. ¿Sí? Esta señal no tiene fase. De hecho, puedo plotear y voy a cerrar close. Tengo F. Y tengo F2. Son exactamente iguales. ¿Sí? Una es la copia de la otra. Perdón, la mitad de la frecuencia. Entonces yo a F2 podría hacerle la IFFT. ¿Sí? Son señales idénticas. Y puedo hacer una F2 minúscula que sea la IFFT de F2. Y fíjense lo que me aparece. Bueno, primero que acá la señal tiene más puntos porque estoy haciendo la IFFT de una transformada de 512 puntos. Pero la señal me aparece no anticausal. Es decir, me aparecen muestras del pasado de la señal como muestras futuras. ¿Sí? Y esto es porque la señal tiene, en este caso, fase 0. Le eliminé la fase. Cruzar las muestras futuras con las pasadas implica hacer esta operación del FFT Shift, que es lo que puedo hacer acá. Puedo hacer FFT Shift de F2 y tengo la señal centrada en lo que sería el 0. Acá mi eje es un eje de tiempo, al medio tengo el 0, del lado derecho tengo el tiempo futuro, del lado izquierdo el tiempo pasado. ¿Sí? Cuando estoy en anticausal, tengo el tiempo futuro y después el tiempo pasado. ¿Sí? Entonces tengo cruzado el eje del tiempo. Y eso es porque la señal tiene fase 0. De hecho, acá puedo hacer también F3 como IFFT de F mayúscula. Y ahí hacer un hold. Fíjense que me aparece la misma señal, solo que ahora al comienzo de la secuencia, porque cuando yo hice la FFT, me la extendió con ceros al final. ¿Sí? Entonces, la fase de estas dos no es la misma. El FT Shift me parte el eje de tiempo al medio y me queda centrada la señal. La señal original tenía una fase que no estaba centrada al medio porque yo la extendí con 512 menos 40 ceros al final. Si yo, para construir las 512 muestras, le hubiera puesto ceros a los dos lados, me quedaría centrada al medio como la señal que obtengo con el FT Shift. Pero en sí, el FT Shift lo que hace, de hecho, hay alguna diferencia más acá por
el hecho de que cuando yo tomo valor absoluto, pierdo la información de los cruces por cero. Entonces, lo correcto en realidad es tomar el valor real más que el valor absoluto y escalarlo en amplitud. Pero al margen de eso, lo que quiero recalcar es que el FFT Shift lo que hace es cruzarme, cuando lo uso en el tiempo, me cruza el eje de tiempo. Entonces, si yo tengo una señal que no tiene fase y donde las muestras eh, de T negativo y de T positivo están cruzadas, me las acomodo, ¿sí? Si hago el FFT Shift en frecuencia, me acomoda el eje de frecuencia. Tengo frecuencias positivas y luego frecuencias negativas y me los cruza. La misma operatoria yo la puedo hacer agregando información de fase, ¿sí? Que, bueno, en el tiempo, si yo a la transformada de la señal en el tiempo la multiplico por una exponencial compleja, también la voy a poder mover y ubicarla donde quiera, ¿sí? No sé si llego a explicar el punto. En sí, probablemente, si tuviste que usar FT Shift, es porque definiste tu filtro en frecuencia, lo implementaste en el tiempo haciendo una FFT, pero elaboraste solo con la magnitud. Entonces, como no tenías información de fase, tu filtro quedó en anticausal. Y el FFT Shift te cruza el eje de tiempo en tiempos negativos y positivos para que te quede en causal. Y no, o sea, no hice así, pero ahí me di cuenta que en realidad había ploteado las frecuencias positivas primero y las negativas después. Entonces, con el FF Shift las invertí, por eso después lo veía bien, pero no sabía qué hacía. Está Pero bien, ¿te bueno, molesta? sí, ahora grafiqué solo las positivas y ya se ve bien la Está. respuesta del filtro. Mira, para cerrar bien haciendo lo que estás haciendo vos, vamos a hacer el plot de la respuesta completa, negativas y positivas, y primero lo vamos a hacer así, de 0 a 511, F completo. Esta es la respuesta, frecuencias positivas primero, negativas después, ¿sí? Claro, eso había hecho. Bueno, acá eh, el eje de frecuencia es un eje periódico. Entonces, esta parte que va de 1 a 2, en realidad hace wrap around a las frecuencias negativas, ¿sí? Yo esto lo puedo hacer haciendo FT Shift y haciendo que mi eje de frecuencias vaya de menos 255, perdón, de menos 256 a 255. Mm, Y lo centro en 0. Pero bueno, el FT Shift lo puedo usar en frecuencia y lo puedo usar en el tiempo. Lo que hace es cruzar los ejes, ¿sí? Puede cruzar ejes de tiempo negativos con positivos o ejes de frecuencias también. Simplemente agarra una secuencia, la parte al medio y cruza las dos mitades. Esa es la operatoria del FT Shift. Perfecto, está claro. ¿Alguna otra duda? Sí, quizás la respuesta la llevé un poco más lejos porque, bueno, asumí que estabas usando el FT Shift en el tiempo, que bueno, es lo que toca hacer si uno define el filtro como una respuesta en valor absoluto, ¿sí? Para recuperar la información, para meter alguna información de fase y pasar de una secuencia anticausal a una causal. Bueno, ¿alguna otra duda del resto de los chicos?
Bien. Lo que vamos a hacer ahora es ver, bueno, hasta ahora habíamos visto cómo generar filtros pasabajos. Vamos a ver cómo generar cualquier tipo de filtro. Sabemos que hay pasaltos, pasabanda, rechazabanda. Y todos los podemos construir a partir de filtros pasabajos. Entonces, el primer filtro que vamos a construir es un filtro pasaltos. Para ello tenemos dos métodos, ¿sí? Un método que se conoce como método de inversión del espectro, donde lo que hacemos es tener un filtro pasatodo, que es un impulso, al cual le restamos la salida de un filtro pasabajo, que es lo que tengo en este diagrama acá. El impulso es este retardo, y esto se ve de esta manera. Como es una operación lineal, lo que uno hace en el tiempo es igual, funciona igual a hacerlo en frecuencia. Entonces, en sí, lo que estoy haciendo es paso por un delay. Si yo lo veo esto en espectro, la respuesta de esto es todo el espectro digital. Frecuencia, amplitud 1. Y yo ahora paso la misma señal por un filtro pasabajo. Y la salida la resto. Entonces lo que voy a hacer es que este filtro pasabajo se sustraiga de mi espectro. Por lo que estoy eliminando esta zona, ¿sí? Y me queda como salida toda esta parte. Entonces es como que al filtro pasabajo lo espejo verticalmente, ¿sí? Ese es el filtro que tengo, es el espejo vertical del filtro pasabajo. Y eso es lo que voy a ver, digamos, para la salida ahí. En este caso, la frecuencia de corte del pasabajo, o bueno, si estamos trabajando con la frecuencia de transición, la frecuencia de transición va a ser igual a la del pasalto, ¿sí? Entonces, para el método de inversión, la relación importante es que la frecuencia de transición del pasabajo es igual a la frecuencia de transición del pasalto. Es la misma frecuencia, porque es un espejado vertical. Ahora, ¿qué es este delay? Bueno, el filtro tiene un retardo. Si yo, por más que tenga pocos taps, si uno introduce un pulso acá, si yo, por ejemplo, me introdujera un impulso a la entrada, a la salida del filtro voy a tener los coeficientes del filtro. Una respuesta así. Entonces, esto me genera un delay, que para que la resta tenga sentido, yo tengo que alinear estos dos. No puedo hacer la resta directamente con la señal, ¿sí? Esto está mal. Porque estoy restando la señal en este momento, mientras que la del filtro se va a demorar en llegar porque el filtro tiene memoria, ¿sí? Por eso es que este delay va a ser un impulso que tiene que estar centrado en el retardo del filtro.
para que este método funcione bien, ¿sí? Digamos, sin tener que complicarnos mucho la vida, vamos a trabajar con una cantidad de taps impar. Se puede andar con cantidad de taps par, sí, pero el filtro de retardo ya no es un impulso, es más complejo. Entonces, para hacer las cosas simples, vamos a elaborar siempre con cantidad de taps impar, y eso va a permitir que el delay sea un número entero. Entonces, si, por ejemplo, si m es igual a 41, entonces yo sé que mi filtro está compuesto de 20 taps del lado izquierdo, un tab central, ¿sí? Uno central, y este vendría a ser el central, y otros 20 tabs del lado derecho. Por lo que el filtro de retardo va a ser un impulso que también va a tener 20 ceros, y en la posición 21 va a tener un 1, ¿sí? Entonces, de este modo, yo construyo mi filtro pasa alto. Me voy a hacer un pasa bajo cuya frecuencia de transición va a ser igual que la frecuencia de transición que espero para el pasa alto. Me armo un delay que tiene m-1 sobre 2 ceros y luego un 1, y hago esta operatoria. Ahora, este es un sistema lineal. Entonces yo no necesito, cada vez que hago el filtro pasa alto, pasar mi señal por dos filtros distintos. Puedo obtener acá directamente cuáles son los coeficientes de esta operación que resultan de meter un impulso acá. Y la respuesta de ese impulso va a ser la respuesta de mi nuevo filtro pasa alto. Y ni siquiera lo tengo que simular para hacerlo, ¿sí? Lo puedo sacar analíticamente. Yo sé que en esta resta lo que voy a obtener es que los coeficientes de mi filtro pasa alto van a tener el signo opuesto, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es el impulso este D menos mis coeficientes pasa abajo. Y ese es mi filtro, ¿sí? Los coeficientes que yo obtengo de restar esas dos respuestas me generan un único filtro pasa alto. Es decir, yo acá solo tengo un conjunto de m coeficientes que me definen todo el filtro. ¿Está claro? No es que necesito hacer m coeficientes para el filtro pasa abajo más m-1 sobre 2 para el filtro de delay. Es simplemente m. Combino los dos, obtengo una sola respuesta en impulso, y esos son los coeficientes de mi nuevo filtro. De hecho, lo podemos hacer con el ejemplo que hicimos recién, ¿sí? Hicimos un filtro F con una frecuencia de transición de 0,15 que tenía 40 taps. Entonces lo vamos a modificar ligeramente para elaborar con 41. Entonces voy a ir de menos m sobre 2 a m sobre 2. Por 0,15. Ahora, si hago length de f, esto tiene 41. Vamos a hacer stem. Y veo que el filtro es perfectamente simétrico, que eso es importante, y que el centro está en 21. Entonces,
Lo que tengo que construir es un impulso que, bueno, para poder hacer la resta de las dos secuencias, la voy a hacer de 41 taps, entonces me hago mi impulso en una secuencia U, que van a ser ceros, 1, m, perdón, ahí. Y en la posición U de m menos 1 sobre 2 más 1, voy a hacer 1. M menos m, perdón, m vale 41 ahora. Bien. Y ahora puedo hacer un stem de U y veo que queda centrado con valor 1, por lo que lo único que me queda es hacer la resta. Si el filtro pasa alto, va a ser igual a U menos F. Y esto puedo hacer la transformada de Fourier. FH, vamos a llamarle. En F mayúscula teníamos el pasa abajo y ahora en FH tenemos el pasa alto. ¿Qué pasa? Ah, bueno, FH es de... no es de F, es de FH. ¿Sí? Y ahí tenemos el pasa abajo, perdón, el pasa alto, que es el espejo vertical del otro, con la misma frecuencia de transición. De esta manera obtenemos un filtro pasa alto a partir de un pasa abajo. ¿Se entiende? Sí, profe, quedó claro. Bueno. Siguiendo con esto, tenemos otro método que se llama el método de reversión del espectro. Este es un método que consiste en modular mi filtro para desplazarlo en frecuencia. Yo sé que si uno ve este espectro, de hecho, acá tengo un espectro que está centrado en 0. Si a ese espectro yo lo multiplico por un coseno, por ejemplo, lo voy a desplazar en frecuencia. Ahora, si yo ese coseno lo pongo en frecuencia de Nyquist, es decir, acá, es como tener un impulso en esta posición. Multiplicar una señal en el tiempo por una cosenoidal implica en frecuencia convolucionar los espectros. Entonces yo estoy convolucionando este espectro con el espectro del coseno, que son dos impulsos, un impulso centrado en 1 y otro centrado en menos 1. Por lo que el resultado neto de esto es que esta respuesta va a quedar en las frecuencias más altas, de manera igual a un espejado horizontal. ¿Sí? En ese caso, la frecuencia de transición ya no es la misma que la frecuencia de transición del filtro pasa abajo.
sino que es 1 menos la frecuencia de transición del paso abajo. Entonces, para explicar el método, la idea es que tengo mi filtro paso abajo y yo lo voy a multiplicar. Este filtro tiene en el tiempo sus coeficientes. Y yo en el tiempo lo voy a multiplicar por una senoidal. Entonces, esto en el tiempo y esto es en frecuencia. Este producto en el tiempo equivale a una convolución y sabemos que en un coseno el espectro es un tono. En este caso vamos a elegir la frecuencia para que el impulso que es la transformada de Fourier de mi senoidal, caiga en frecuencia 1. ¿Sí? Entonces cuando yo convolucione esto con esto, esta parte se va a replicar acá. Espejándome horizontalmente. Por eso es que se habla de reversión, una inversión, otra reversión. Acá, en este caso, lo que sucede es que la frecuencia de corte del paso abajo, o la de transición también, es igual a 1 menos la frecuencia de corte del paso alto. ¿Bien? Y eso hay que tenerlo bien presente. Vemos acá la frecuencia de corte es distinta. Es decir, cuando yo diseño el filtro, para obtener la frecuencia con la que tengo que generar el paso abajo, tengo que hacer 1 menos la frecuencia de corte que quiero para el paso alto. De nuevo, yo no necesito hacer esto sobre la señal. Esto lo hago sobre los coeficientes. Entonces son los coeficientes los que tengo que multiplicar por esta señal. O sea, yo tengo que modular los coeficientes. Y los coeficientes de una cosenoidal que tiene frecuencia de Nyquist son muy sencillos. ¿Sí? Porque es básicamente coseno de pi por n. Entonces, supongan que voy, no sé, de menos m a m, menos m sobre 2 a m sobre 2, y voy a ver que los coeficientes son muy simples. Perdón, no es. A ver qué me falta acá. Coseno de 2pi. ¿Está bien? Me tendría que estar dando 1 y menos 1. ¿Sí? Porque... Ah, bueno, está bien. Al hacer esto, no estoy generando números enteros. M menos 1 sobre 2
AM menos 1 sobre 2. Y esa es la secuencia cosenoidal por la que tengo que multiplicar los coeficientes. Entonces, el filtro por reversión, FHR, va a ser F punto por este coseno que acabo de generar. Ahí estamos. Lo puedo plotear acá. Y veo que son los mismos coeficientes que tenía el filtro original, solo que va alternando el signo entre pares e impares. Porque a eso equivale multiplicar por un coseno de frecuencia de Nyquist, ¿sí? Que no es más que una señal que es 1 y menos 1. Entonces la respuesta de esto en frecuencia es el mismo filtro original, pero ahora espejado horizontalmente, ¿sí? Que es la curvita violeta esta que tengo acá. Bueno, ahí terminamos de ver el método de reversión. Son las dos formas de hacer filtros pasaltos a partir de un pasabajo. Bueno, para hacer filtros pasabanda, seguimos usando la misma idea de combinar lo que ya tenemos para hacer cosas más complejas. Entonces, si vamos a un pasabanda, yo lo que puedo hacer es poner dos filtros en serie. Un pasabajo en serie con un pasalto. Y acá el criterio importante para que esto suceda es que la frecuencia de corte del pasa alto tiene que ser mayor que la de corte del pasa alto, ¿sí? Porque si no los filtros no se van a superponer y no voy a tener salida luego de la cadena de filtro. Entonces, cumpliendo esta cadena, cumpliendo esta condición, la frecuencia de corte del pasa alto va a ser el final de la banda de paso, perdón, de la de paso abajo, va a ser el final de la banda de paso, y la frecuencia de corte del paso alto va a ser el comienzo de la banda de paso del filtro. ¿Sí? Si vamos a esto, lo que estamos diciendo es que tenemos un filtro pasa abajo que tiene su frecuencia de corte y otro pasa alto. Acá se cumple esta condición de que la frecuencia del pasa abajo es mayor que la de esta condición. La del pasa abajo es mayor que la del pasa alto. Entonces, la pasabanda resultante va a ser esta. Y la frecuencia del pasa alto va a ser y esta va a ser
la frecuencia pasabanda 2. ¿Sí? ¿Está bien? No es más que poner un filtro en serie con otro. Y la manera de hacerlo es agarrar y convolucionar los coeficientes de los dos filtros. Yo voy a tener los coeficientes del paso abajo, hago la convolución con los coeficientes del paso alto y tengo el filtro pasabanda. ¿Está bien? Después, el rechaza banda se puede obtener de dos maneras. Puedo agarrar para obtener un rechaza banda, puedo agarrar un pasabanda y restárselo de un delay, ¿sí? Como hice con el método de inversión. O puedo simplemente tener dos filtros en paralelo, como tengo acá, por ejemplo, el filtro rojo y el filtro violeta. Si yo sumo los coeficientes de esos dos filtros, tengo un rechazabanda donde todo lo que está en medio está en la banda de rechazo. ¿Sí? Los hago trabajar en paralelo. En vez de trabajar en serie, como hice recién, para hacer el pasabanda, acá para el rechazabanda los hago trabajar en paralelo. Para eso simplemente sumo los coeficientes. De hecho, lo vamos a hacer. Yo acá tengo el F y el FHR. Entonces, el F rechaza banda va a ser igual a FHR más F. Voy a cerrar todo ya. Y simplemente plotear y esa es la respuesta del filtro combinado. ¿Sí? No hice más que sumar los coeficientes de los dos. Que si veo, lo veo en el tiempo, tiene esta forma, la respuesta al impulso. ¿Sí? Y de esta manera puedo generar cualquier tipo de filtro. Es una mecánica muy simple.